Vamos a ver lo que son los tipos de variables en Arduino. Bueno, Arduino, como cualquier lenguaje de programación y sobre todo el entorno de programación de Arduino, tiene también algunos tipos de variables con los que se puede manejar. Esto lo entienden bien los ingenieros de sistemas. Muchos de los docentes que me apoyan en articulación son ingenieros de sistemas y conocen este cuento de las variables. Para los estudiantes y para lo que se aplica en Arduino, vamos a ver que las variables tienen una clasificación específica. Entonces, en Arduino se manejan los siguientes tipos de variables. Entonces, el primer tipo de variable es la variable boolean. A ver, las variables booleanas son variables que solo admiten dos valores posibles, ¿no? Entonces, cuando uno declara una variable booleana, utiliza esta palabra clave, boolean. Por ejemplo, cuando vamos a hacer un programa de Arduino, hagámoslo aquí más pequeño, ¿verdad? Entonces, permítanme acomodar aquí para que podamos ver simultáneamente el trabajo en las dos ventanas. Ok, espero que ahí sea visible. Bueno, entonces el tipo de variable booleana, recuerden ustedes que las variables globales se declaran antes de empezar las funciones, los bloques de setup y los bloques de loop, ¿no? Entonces, una variable booleana se declara simplemente con la palabra boolean, así. Entonces, por ejemplo, y le damos un nombre cualquiera, puede ser X, Y, Z, bueno, la que sea. Si terminamos, y recuerden terminar siempre con punto y coma. Ahí estamos declarando tres variables de tipo boolean. Las variables de tipo boolean o boolean, sería la forma correcta de decirlo, almacenan dos valores posibles, que pueden ser 0 o 1, básicamente esos son los únicos valores que guardan, pero también se les puede asociar unas palabras especiales o reservadas de Arduino. Arduino internamente reconoce como 0 o 1 las palabras low y high. Es decir, uno puede utilizar la palabra high, ¿cierto? Por ejemplo, aquí decir algo así como que X es igual a en mayúscula, high. Noten que toma un color diferente. Ese color azul es para las variables, ¿no? Por ejemplo, aquí, low. Entonces, la palabra high es automáticamente entendida por Arduino como el valor binario 1. Low es equivalente al valor binario 0. Uno puede asignar valores a las variables inicialmente, o sea, desde que inicia el programa, a través de esta asignación, o dejarlas, como en este caso, sin asignarle un valor. Las variables tienen la particularidad de que en el transcurso del programa pueden cambiar sus valores. Pueden ejecutarse operaciones y el resultado de esas operaciones se introduce en el valor nuevo de la variable. De esta manera las variables estarán cambiando constantemente. Entonces, por ejemplo, aquí quiere decir que esto X vale 1 y que Y vale 0. También se puede utilizar true or false, es decir, lo que en inglés es falso o verdadero. Por ejemplo, aquí en minúscula. Noten que ya toma un color diferente. Si hubiera otra variable, por ejemplo W, yo podría llamarla true, que significa verdadero. Igual, falso se entiende como 0, true se entiende como 1. A ver, ¿por qué utilizar palabras para reemplazar el valor de 0 o 1? Porque en ciertos contextos de programación puede ser necesario, en vez de entender algo como un 0 lógico o un 1 lógico, como algo que es cierto o es mentira, un estado alto o un estado bajo. Entonces es básicamente en el contexto del programa que uno puede utilizar estas denominaciones, ¿no? Para mejorar el entendimiento, digamos, la facilidad de comunicar, que cuando alguien que no sea el autor publique un programa, sea más fácil de entender en función de lo que hace todo el circuito con Arduino. Bueno, otro tipo entonces de variables son, en este caso, las variables de tipo byte. Entonces, las variables de tipo byte, serían las segundas variables que vamos a considerar, simplemente se escriben así, byte. Entonces, las variables de tipo byte son valores enteros entre 0 y 255. O sea, cualquier variable que uno declare del tipo byte y cualquier nombre que le ponga que sea válido puede ir entre 0 y 255, pero tiene que ser un número entero y solo admite esos valores.
Entonces, si uno declara, por ejemplo, aquí una variable byte, ahí está el color. Entonces, por ejemplo, algo así como edad, pongamos. Podemos poner un valor cualquiera, como 145, siempre que esté en el rango que habíamos dicho. Bueno, ahí está, un ejemplo. He creado una variable que se llama edad y que he cargado inicialmente con el valor 145. Por supuesto, hablamos aquí de variables, podría cambiar yo el valor de 145 si dentro del programa hago alguna operación y ordeno que esa operación o el resultado de dicha operación quede dentro de esa variable. A ver, otra variable también es la variable int, que esa es la que utilizamos mayormente. Entonces la variable int, que simplemente se declara como int, permite almacenar números enteros que se almacenan en 2 bytes, en 16 bits de información, y permiten cubrir un rango entre los 32.767 como máximo y como mínimo un valor negativo de menos 32.768. Es decir, cualquier valor numérico que quepa en este rango es una variable de tipo entero. Entonces una variable de tipo entero puede ir desde los menos 32.768 hasta aproximadamente 32.767. 32.767. Es decir, cualquier valor numérico entero yo puedo guardarlo aquí en 16 bits. Ahora, si yo declaro una variable de tipo así, se llama entero sin signo. Me permite ubicar valores enteros, pero solo positivos. Solo positivos, es decir, lo que yo puedo guardar aquí son valores positivos. Positivos en el rango de 0 a 32.767. Bueno, veamos a ver, la siguiente sería bueno, este tipo de variable es un entero largo sin signo, o sea, admite un rango, pues que en este momento no recuerdo la verdad, es decir, admite valores mucho más grandes, pero positivos. Ahora, hablemos ahora sí de la variable long. Entonces, por ejemplo, aquí hemos utilizado estos dos. Ahora, declaremos aquí, por ejemplo, una variable de tipo unsigned. Entonces usted, por ejemplo, puede cargar aquí una variable que sea A1, así. Igual, por ejemplo, a algo así como 36.014. Bueno, algo como esto. O otra variable podría ser, por ejemplo, algo así como x sub 21, por ejemplo, igual a 165. Ahí estamos hablando de 1.650.001. Bueno, ahí estoy declarando diferentes variables. Las variables son válidas en la medida en que aparezcan estos colores que las distinguen. Ahora vamos a hablar de long, es decir, de la variable como tal, long. La variable long permite almacenar valores de 32 bits sin decimales, son enteros, en un rango que va desde los menos, esto es long, admite desde menos 2, a ver, ¿cuántos ceros son? Son 2.147 millones, 2.147 millones 483.648. Hasta un valor máximo de 2.147.483.647. ¿Notan ustedes más o menos el patrón? Bueno, ¿cuándo utiliza uno cada cosa? Depende el tipo de variable que quiera. Recuerden, las variables booleanas son aquellas que solo
pueden tener dos valores posibles, ¿no? Las variables declaradas como byte son valores que solo admiten números enteros de 0 a 255. Las variables de tipo int pueden guardarse valores numéricos desde menos 32.768 hasta 32.767, pero siempre valores enteros. Ahora, sin signo, admiten un poco más, pero positivos. Y aquí la variable long unsigned long, esto simplemente es la misma variable long, pero sin signo. Entonces, son los valores de acá, pero que solamente se pueden graficar o solamente admite valores positivos. Todos estos son enteros, pero enteros que se almacenan en un tamaño de 32 bits. Es decir, la diferencia entre los distintos tipos de variables es el tamaño que ocupan, ¿no? Por ejemplo, un 0 y un 1 también puede ser un número entero, y de hecho está en el rango de los números enteros. Pero estaremos desperdiciando memoria porque aquí solamente requerimos 16 bits para guardar, y estamos desperdiciando 15 bits cuando la información es suficiente con un solo bit, ¿no? Lo mismo ocurre con un valor como el que estamos utilizando acá. Estoy utilizando 145 y bien puede ser declarado como un valor entero, como un entero sin signo, como un número long sin signo, pero entonces la diferencia es que estamos guardando la misma cantidad en espacios de memoria cada vez mayores y estamos desperdiciando por ende espacio en memoria que a veces es precioso, sobre todo cuando se trabaja en Arduino, que Arduino apenas alcanza un tamaño de memoria algo así como 28 24 kilobytes, ¿no? Eso es pequeño para las aplicaciones que uno puede hacer. Entonces, veamos otro tipo de variable. La variable de tipo float. Aquí ya podemos utilizar, o se utiliza un formato especial para representar números enteros, números reales con decimales. Entonces, aquí podemos almacenar valores de punto flotante, es decir, punto flotante es cuando representamos números decimales utilizando la notación científica. Se utilizan 32 bits y con decimales podríamos cubrir un rango, es decir, está entre 3,402, 8235 por 10 a la 38. Ese es el mínimo. Listo, ese es un valor. Y desde menos 3,428,235 por 10 a la 38. Es decir, los números positivos, este es digamos el rango que cubre, ¿no? Son los rangos que puede cubrir. Noten que ahí admite valores bastante grandes y sin embargo no es el único. También tenemos una variable de tipo double. La variable de tipo double también admite números decimales, pero entonces en un rango mayor. Aquí ya podemos almacenar valores que van desde, o sea, vamos aquí a ejemplificar o más bien hacer más compacta la notación. Aquí podemos utilizar valores como 1,797, 693, 134, 862, 3157 por 10 a la 308. Dense cuenta hasta qué valor se puede representar, ¿no? Bueno, entonces ahí uno abarca prácticamente cualquier número por grande que a uno se le ocurra. Entonces, obviamente, ocupa más cantidad en la memoria. Bueno, entonces aquí digamos estos son los formatos numéricos. Ahora hablemos, por ejemplo, del formato para representar caracteres. La variable de tipo char. Entonces, una variable de tipo char es un tipo de dato que ocupa un byte de memoria, o sea, no es la variable byte, porque la variable byte almacena números enteros de 0 a 255, pero la variable char lo que hace es almacena un carácter utilizando el código ASCII. El código ASCII es una forma de representar los caracteres alfanuméricos
asignándoles un código de 8 bits, ¿no? Entonces, vamos a hacer ahora sí un repaso aquí de cómo manipulamos esto. Entonces, por ejemplo, habíamos visto esto en signLong, podemos guardar, por ejemplo, una variable de tipo float. Aquí ya podemos darle, por ejemplo, y sub 2 igual a 2.35, ¿ok? Entonces, estos valores ya se pueden guardar, son reconocidos entonces como valores numéricos que pueden usar decimales. Entonces, algo así como esto, por ejemplo, admiten esos valores. Bueno, y la variable char es una variable de tipo carácter. Una variable de tipo carácter que uno podría decir, por ejemplo, una variable que se llame letra y que puedo nombrar como, por ejemplo, dentro de comillas simples, la letra A. Ahí está. Cualquier carácter, ahí se entiende. ¿Qué es lo que ocurre? Aunque es en la misma estructura de la variable byte 255, aquí en este caso los valores no corresponden a números, sino a signos alfanuméricos, letras o valores numéricos. Entonces es diferente. Esto se hace un poco complicado porque uno a medida que lo maneja parece que inicialmente fuera más complejo, ¿verdad? Aquí en esto sí me pueden ayudar los profesores que son ingenieros de sistemas y que conocen más de programación para explicarle mejor a sus estudiantes. Entonces, otro tipo de variable que vamos a ver es la variable de tipo string. Entonces, Arduino maneja variables de tipo string. Es decir, cada uno de estos, la variable char me permite almacenar un carácter alfanumérico. En cambio, la variable string me permite almacenar una cadena de caracteres. Entonces, para varios caracteres debe utilizarse la doble comilla. Veamos cómo sería. Aquí sería así. Bueno, aquí no la reconozco, vamos a ver. Aquí tengo una duda. No aparece resaltado, ustedes ven, pero uno declara aquí, por ejemplo, apellido igual a, por ejemplo, Gómez, espacio, Rivera. Ah, así, por ejemplo. ¿Listo? Y eso se asigna, corresponde a una variable cualquiera. Entonces, claro que string requiere unas declaraciones especiales. Bueno. Entonces, vamos entonces a hacer algo más práctico. Vamos a empezar a explicar de una manera más sencilla para declarar variables booleanas. Entonces, quiero que miremos el siguiente esquema. Este esquema que yo estoy mostrando acá, que lo hice en Fritzing, ¿no? Está hecho en Fritzing. Por favor, aprovechen el video, cópienlo, si pueden, tómenle una foto y llévenlo entonces como referencia para hacer un circuito. Vamos a armar el circuito real. Y el circuito, una vez que esté armado, vamos a hacer la programación, ¿no? Entonces, la programación se hará para poder aplicar por lo menos las operaciones básicas de declarar variables de tipo booleano. Bueno, aquí entonces tenemos lo siguiente. Muy bien, tenemos dos entradas, en este caso el pin 2 y el pin 3 son entradas y reciben el voltaje en estas terminales. Voltaje que, como vimos, puede tener dos valores, un valor alto o un valor bajo. Es una variable binaria, entonces son dos entradas digitales a través de estos interruptores. Dependiendo de la posición abierta o cerrada del interruptor, vamos a introducir un valor alto o un valor bajo, respectivamente. Y tenemos cuatro salidas, desde la pata 4 hasta la patica 7. Esas salidas van conectadas aquí a resistencia en serie con LED y van a producir el encendido o el apagado del LED dependiendo del estado. Entonces, dos entradas, el 2 y el 3, y cuatro salidas de la D4, D5, D6 hasta D7. ¿Listo? Vamos a utilizar entonces este circuito como base para construir. Ahora, profesores, por favor, no permitan que los muchachos utilicen, que hagan, ellos tienen que aprender a hacer el montaje a partir de este esquema. ¿Ya? Si ellos quieren lo pueden simular en Tinkercad, pero tienen que partir de este esquema. No le hagan a los chicos el trabajo. Eso es lo único que yo les pido.
Entonces que ellos en el montaje del protobar hagan esto una vez ya tengan la tarjeta Arduino. La única recomendación es recuerden, conecten Arduino al computador. Arduino tiene una terminal de 5 voltios que la conectamos al protoboard como ya les he enseñado previamente, lo mismo que tierra. Entonces aquí esta tierra que está señalada acá, todo esto que va a tierra, va conectado al mismo punto que va conectado a Arduino, ¿no? La tierra de Arduino, todo esto que está aquí para poder trabajar eso. Ok, entonces una vez que hacemos esto vamos a hacer explicación de otras cosas. En este caso ya explicamos este tipo de variables. Hablemos ahora, por ejemplo, de qué se puede hacer con esas variables que a veces uno requiere, que son los operadores relacionales. Entonces, hablemos de eso, operadores relacionales. Los operadores relacionales nos permiten hacer operaciones de comparación entre variables. Siempre como resultado arrojan dos valores posibles, que sea falso o que sea verdadero. Entonces, si yo por ejemplo declaro una variable, entonces por ejemplo yo digo que int x igual 2, y igual 5, punto y coma. Así se escribiría si yo estuviera declarando la variable, ¿verdad? Si yo asigno valores, entonces uno puede hacer las siguientes operaciones de comparación. Hagamos unas cuantas, por ejemplo. Aquí hay un doble igual, ¿no? A ver, cuando uno coloca el doble igual entre las variables, lo que está diciendo es más o menos preguntando, ¿son iguales? Entonces, evidentemente que la respuesta aquí sería falso, porque 2 no es igual a 5. Entonces, el resultado de una operación de comparación es una variable booleana, el resultado es booleano, que es falso, 0, o cierto o verdadero, sería 1. Entonces, aquí tenemos un resultado. Generalmente, el resultado de una operación de comparación se guarda dentro de otra variable, o se utiliza para instrucciones, como se llama, estructuras de control, por ejemplo, el condicional. Veamos. Otra que se puede aplicar es, por ejemplo, x no es igual a y, o x diferente de y. La respuesta a esto sería verdadero, porque en efecto 2 no es igual a 5. 2 es diferente de 5. Otro operador relacional que podemos utilizar es el menor que. Entonces, por ejemplo, decir que x es menor que y, lo cual aquí sería cierto, porque 2 es menor que 5. Y obviamente podemos usar el mayor que. Pero en este caso, para los valores que tiene la variable en este momento, para los valores que están aquí, esto sería falso, porque 2 no es mayor que 5. Bueno, de igual forma, por ejemplo, tenemos el menor igual, se expresa de esta manera, es decir, hay que escribir menor igual que estos son operadores de relación. Y de igual forma también tenemos x mayor o igual. Entonces es una manera, un ejemplo con el cual hacemos operaciones de comparación. Entonces el resultado de esta comparación es, en este caso, falso, porque x vale 2, son los valores que le di acá, y es igual a 5, x en este caso es diferente y, esto sería verdadero, verdadero porque son diferentes. Aquí estamos diciendo que x es menor que y, sería verdadero porque 2 es menor que 5. Aquí 2 mayor que 5, eso es mentira, eso es falso. X sería menor o igual que 5, sería verdadero. Y esto sería x mayor o igual que 5. Perdón, este era falso, este es falso, perdón, este es verdadero y este es falso. Lo mismo se enreda. Bueno, entonces ahí estamos hablando. Y otros que son útiles, por ejemplo, para combinarlos, son los operadores o las operaciones lógicas, los operadores lógicos. Esto posiblemente lo vieron ustedes en expresiones algebraicas, las operaciones lógicas. La conjunción, la disyunción, la negación principalmente. Entonces, cuando nosotros hacemos operaciones lógicas es porque, por ejemplo, tomamos expresiones diferentes. Yo podría decir algo como x es igual a y compárelo con otra operación. Por ejemplo,
Z mayor que W. Yo puedo relacionar, o sea, involucrar dos expresiones, dos comparaciones, cada una de las cuales puede ser falsa o verdadera, y combinarlas entre sí para obtener una expresión más complicada, ¿no? Para unir esas expresiones, para esos conectores, tenemos entonces las siguientes herramientas. Entonces tenemos la conjunción. Entonces la conjunción puede ser así. La conjunción es equivalente a la operación lógica AND. Y es cuando usted compara dos premisas. Recuerden, si ustedes vieron en su matemática, lógica matemática, dos premisas son afirmaciones que pueden ser ciertas o falsas. Cuando usted une dos o más premisas, constituye o construye una premisa más compleja, pero que dependiendo cómo se interrelacionen, también tiene unas condiciones de verdad o una tabla de verdad. Entonces, por ejemplo, yo puedo combinar algo así como si x es igual a y. Con la conjunción se utiliza el ampersand doble, así. Por ejemplo, z mayor que w. Es decir, esto es una premisa y esto es otra premisa. La operación AND entre dos premisas es verdadera si ambas a la vez son verdaderas. Cualquier otra combinación da falso, ¿no? Entonces, eso depende también cómo se ve. Por ejemplo, miremos, podríamos preguntar, entonces, por ejemplo, si edad es mayor que 10 y edad menor igual que 20, entonces depende, eso depende de lo que valga. Entonces aquí me está preguntando si la edad del individuo, la edad o el valor, la variable edad, es un valor que es menor que 10, pero menor o igual que 20, entonces eso podría generar un problema interesante, ¿verdad? Otra podría ser así, algo así como salario. Si salario mayor que 1.000.000 y salario, en este caso menor o igual 2 millones, ¿cierto? Esto lo que hace es comparar que se cumplan las condiciones. Entonces, toda esta premisa compuesta es verdadera si las dos premisas de manera individual lo son. Por ejemplo, si el salario de la persona es 800.000, pues aquí ya esto es falso. Y esto pues obviamente es más falso todavía. Por lo tanto, la premisa en general es falsa. Y así sucesivamente. Entonces también tenemos el operador disyunción o la operación booleana OR en inglés. O lógico, ¿no? En la disyunción, la comparación, es decir, la operación disyunción, la operación lógica en la comparación nos da verdadera, o más bien nos da falsa, si las dos premisas o las premisas que la compongan son falsas todas al tiempo. Cualquier otra combinación da verdadero, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno podría decir, si, por ejemplo, años igual a 10, o se utiliza la doble barra vertical. En el teclado español latinoamericano, la barra vertical es la que está a la izquierda del 1. Si ustedes usan un portátil, ¿no? O tienen que buscar esta tecla donde esté. Entonces aquí está comparando que esta premisa dice que si años es igual a 10 o, por ejemplo, otra, años, digamos, mayor que 6. Entonces, con que una de estas sea verdadera, toda esta expresión es verdadera. Veremos que en diferentes situaciones se utiliza alguna combinación, ¿no? ¿No es cierto? Y alguna tendrá que ser. Y finalmente, la negación. La negación se utiliza simplemente indicando la diferencia, o sea, diciendo x, por ejemplo, diferente. Entonces yo ya estoy diciendo ahí que no es, x no es igual a 2, x es diferente de 2.
simplemente interprétela como que no es igual. ¿Listo? Ok. Vamos a hacer entonces un ejemplo basado en el circuito. Entonces, voy a basarme en este circuito y el programa va a consistir en lo siguiente. Voy a construir un programa para que, en dependencia de cómo sea el estado simultáneamente de S1 y S2, como son dos variables binarias, tienen 4 combinaciones posibles. Pueden estar ambos abiertos, como se ve ahí en estado de reposo, S1 abierto, S2 cerrado, o puedo tener S1 cerrado y S2 abierto, o ambos cerrados. Son 4 combinaciones que se dan. Podemos construir una tabla. Entonces, en dependencia del estado de los interruptores, se active solo uno de los 4 LEDs, donde cada LED corresponde a una combinación binaria específica. Entonces, este será el LED 1, LED 2 y LED 3. Aquí estaría LED 4. Bueno, muy bien. Entonces, con este circuito, hacen el montaje en su placa y nos vamos a programar. Bien, entonces, ¿cómo programaríamos acá? Listo. Bueno, todo esto ya coloqué el ejemplo, entonces voy a empezar aquí así. Borremos, ahora sí vamos a trabajar, a construir aquí el programa. Voy a aclarar entonces las siguientes variables. Las variables son todas de tipo booleano, porque tienen dos estados. Entonces, por ejemplo, la variable booleana, en este caso, sería, una variable de tipo entera que me va a representar las entradas. Entonces vamos a llamar entrada 1 igual, que está por el pin 2, y entrada 2 que está por el pin 3. Listo. Ahora vamos con las salidas. Entonces, salida 1 igual, en este caso es el pin 4, salida 2 que es el pin 5, salida 3 que es el pin 6 y salida 7 que es el pin, que es el pin 5, perdón, aquí sería salida 4, me enredé yo solo, 7, ahí está. Listo, ahí están declaradas esas variables. Vamos entonces, ahora sí, esas son variables globales. Ahora vamos a nuestra configuración. Entonces aquí vamos a declarar pin mode. Entonces pin mode. Entonces entrada 1 va a ser, pues entrada. Input es la palabra clave para entrada. Listo. Ahora viene la declaración de las otras, que sería la salida. Salida 1. Bueno, y voy a hacer lo siguiente. Entonces voy a copiar esto que está aquí. Perdón, más bien así. Bueno, y lo único que voy a hacer es cambiar aquí los valores. Entonces, esto lo cambio por 2, este lo cambio por 3, este lo cambio por 4. Entonces, lo que va a estar añadido ahí son los LEDs, ¿no? De cada uno. Listo. Cerramos y continuamos entonces con lo otro. Ok. Ahí está. Entonces hemos configurado esto. Bueno, entonces hasta aquí el programa. ¿Qué es lo que he hecho? He declarado variables de tipo entero. ¿Por qué no variable booleana? Porque es que las variables que estoy hablando hacen referencias a los pines digitales que van marcados del 0 al 13, ¿no? Y pues ent va a representar ese número de esos pines. Ahora, que esos estados, pues esas variables, a su vez tienen asociados unos estados, pero esos estados se guardarían en otras variables, que es lo que a mí me interesa. Entonces, ahora sí, vamos a dar el void, minúscula, void loop.
Voy a aclarar aquí ahora sí unas variables. Entonces, vamos a decir que x igual a va a leer lo que venga por la entrada 1 y y va a leer lo que venga por la entrada 2. Listo. ¿Qué es lo que he cargado acá? Ahora sí. En las respectivas entradas puede entrar un voltaje que puede ser un valor alto o un valor bajo, 0 o 1. ¿Sí? Dependiendo qué valor sea, vamos entonces a activar alguna de las salidas. En este caso en X se ha guardado el estado alto o bajo que venga por la variable, por la entrada 1. Y aquí en Y guardaremos el estado alto o bajo que venga por la entrada 2. Listo. Bueno, entonces ahora voy a explicar lo que llamaríamos el if. Es decir, tenemos que hablar de las estructuras de control y empecemos con una estructura de control. La estructura de control if. A ver, las estructuras de control nos permiten tomar decisiones, de hacer saltos en un programa, tomar decisiones, digamos. Cuando a partir de un resultado uno puede ejecutar tareas de una u otra forma. Es exactamente eso lo que hacemos. Entonces, por ejemplo, si yo digo if, generalmente esto consiste en el formato de las instrucciones viene así. Entonces se coloca if. Dentro del paréntesis se coloca una condición que puede ser falsa o verdadera. Entonces aquí digamos, hablamos de una condición como alguna operación de comparación o alguna operación lógica entre variables que en general vamos a llamar condición. Y esa condición puede ser verdadera o puede ser falsa. Dos opciones. Entonces, vamos a escribir dentro de unos corchetes, aparte unas llaves internas, una serie de operaciones, unas instrucciones o comandos que se ejecutan si dicha instrucción es verdadera. Entonces, o simplemente llamemos a esto ejecutar acciones. Aquí diríamos ejecutar acciones en caso tal de que las variables o que la condición sea verdadera. Ejecutar acciones. Listo. Ahora, si se cumple la condición, si llegado el programa a ese punto se cumple la condición, entonces se hace ciertas acciones. Si no se cumple la condición, pues se hacen otras acciones. Entonces, el if. Vamos a ver aquí cómo lo voy a combinar para que ustedes más o menos me entiendan. Entonces, aquí, por ejemplo, sería if, abro paréntesis. Voy a colocar las siguientes condiciones. X igual 0. Aquí sería y. Noten que ahí ya tengo una condición. Aquí estoy diciendo, si x es igual a 0 y y es igual a 0, entonces, si esta condición es verdad, mire que aquí no se pone punto y coma. Aquí lo que hacemos es, colocamos las acciones que se van a ejecutar. Entonces, yo lo que voy a ejecutar es decir salida 1, y copiemos acá hasta el fin. Copiamos, aquí pegamos 1, 2 y 3 veces. Solo que aquí voy a cambiarlo por, aquí va a ser 2, aquí va a ser 3 y aquí va a ser 4. Aquí lo voy a cambiar por low. Entonces aquí también lo voy a cambiar por low. Y aquí lo voy a cambiar por low. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Si se cumple esta condición, entonces enciende el primer LED que está asociado a la salida 1, mientras que los otros aparecen apagados. ¿Listo?
Entonces, la primera condición es cuando x vale 0 y y vale 0, o sea que los dos interruptores están cerrados, los interruptores de las entradas asociados a las entradas digitales están cerrados, se va a producir que solamente se enciende el LED número 1, los demás van a estar apagados. ¿Listo? Bueno, sigamos entonces. Ahora vamos con otra condición. El if. Esta vez vamos a comparar x igual a 0 comparado con y igual a 1. Recuerden que el 0 o el 1 representan estado alto o estado bajo. Yo también podría utilizar aquí, por ejemplo, en vez de 0, decir false, así. Y aquí utilizar, por ejemplo, false también. Eso es válido porque así se entiende. O yo también lo puedo utilizar como, aquí sería low y aquí high. El significado es el mismo. Recuerden que aquí se asocia low con 0, estado bajo, high con estado alto, 1 lógico, ¿verdad? Puedo usar esto o puedo usar esto. Recuerden que depende el contexto. En este caso el contexto representa el voltaje de entrada, que puede ser alto o bajo, entonces lo voy a utilizar de esa forma, como low y low también. Listo, que son palabras reservadas, que además guardan la lógica del programa. Listo, entonces aquí sería, voy a copiar esta y vamos a copiarlo aquí. Listo. Entonces aquí digital write, aquí la única que vamos a tener en cuenta es que esta no se deja arrastrar. No se deja. Entonces aquí sería low y aquí lo cambiamos por high. A ver, ¿qué es diferente? Entonces, aquí se enciende el segundo LED. Listo. Y los demás permanecen apagados. Listo. Ahora, la siguiente combinación posible es, en este caso, que x igual a high, o sea, estado alto, y y igual, en este caso antes fue high, aquí vuelve a ser low. Listo. Entonces, si eso se cumple, vuelve y juega. Entonces aquí cambiamos esto. Este se vuelve low y el que movemos es este, high. ¿Listo? Ahí está. Bueno, aquí sí cometí un error, perdón. Control Z, ahora sí. Entonces este. Cerramos. Continuamos con el programa. Nos falta una sola combinación, ambos en estado alto. Entonces, if x igual high y se cumple que y igual high también, entonces se ejecutará el siguiente programa. En este caso copiamos aquí otra vez, pero acá este se vuelve low y el último es el que pone high. Listo. Entonces cerramos y cerramos. Y con eso terminamos el programa. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Depende entonces la posición, la forma como esté, va a ocurrir el cambio, ¿no? Ahí está. Este va a ser el programa que yo voy a guardar. Vamos a guardarlo. A ver, guardar. Vamos a darle un nombre en el sketchbook, por ejemplo, en este caso, vamos a llamar a este programa uso de if. Uso de if, eso, llamémoslo así. Uso de if, ahí ya queda como uso de if, queda guardado. Entonces ya me puedo ir ahora sí a hacer el esquema para diseñar el circuito. Bueno, vamos a ver entonces cómo nos queda. Tengo que corregir aquí algunas cosas. Por ejemplo, aquí me falta un paréntesis. A ver qué más puede ocurrir acá. Hasta acá bien. Bueno, parece que todo está bien. Miremos, aquí termina con punto y coma. La sentencia if no termina con punto y coma.
Y recuerden, el condicional está hecho para que si se cumple la condición que está dentro del paréntesis, es decir, que si lo que está aquí es verdad, entonces se ejecutan las 4 instrucciones que están acá, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, ¿qué querría decir? Que si por las dos entradas está entrando 0, tanto por X como por Y, hay un estado bajo, entonces tiene que encenderse el primer LED. Si por el contrario está X bajo, Y es alto, entonces se enciende el segundo LED. Con estas dos condiciones, si se cumplen estas dos al tiempo, entonces se encenderá el tercero, y si se cumplen estas dos, se encenderá el cuarto. Entonces, ahí están todos los valores posibles, todas las combinaciones posibles que pueden tener los interruptores. Alguna de esas tiene que ser. Bueno, vamos a ver entonces cómo aplica. Bueno, aquí tengo ya el circuito montado, como ustedes pueden ver, está conectado debidamente. Entonces recuerden, estos son pulsadores normalmente abiertos. En estado abierto, el voltaje que se ve entonces es 5 voltios, o sea, estado alto. Por lo tanto, estas dos entradas activan la mayor. Entonces, la combinación 00 enciende este LED. La combinación 01 enciende este. La combinación 10 enciende el tercero, y ambos encendidos encienden este. Es decir, cuando hay 5 voltios o ambas entradas están en estado alto, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Tenemos esto. Ahora, si yo oprimo acá, noten que se me activa, en este caso, la combinación es, recuerden que el interruptor, veamos aquí el código. Entonces, aquí está el código que estoy ejecutando. Entonces, la entrada 2, 3, entrada 1 y entrada 2. Es decir, la entrada 2 es este de acá, la entrada 3 es este de acá. Entonces, así como está, ambos están en 1, si este se oprime, aquí se pone un 0, y por ende se activa esa entrada. Si lográramos tener los dos en 0, en este caso pues me tocaría oprimir los dos, pero no tengo esa opción, ¿no? Es decir, hacer aquí clic y clic aquí a las veces, no puedo. Ese es un problema. No hay forma de pulsar los dos. En la vida real yo podría pulsar estos dos y tiene que encenderse este. Ahora, si oprimo acá, noten que se enciende este. El único que me falta es cuando ambos están oprimidos, es decir, cuando ambas entradas están en 0, pero no me es posible hacerlo. Sin embargo, no significa que no pueda hacer algo. Entonces, miren lo que voy a hacer. Por ejemplo, ¿qué tal si conectamos directamente aquí? Ponemos dos cables, ahí los estamos poniendo en 0, ambos. Estamos mandando a tierra directamente, entonces veamos a ver qué ocurre. Entonces noten que se enciende este. Ahí estoy poniendo aquí 0 voltios cuando esto se manda directamente a tierra. Ahí está comprobado que se logra hacer. Bueno, listo. Entonces ahí ustedes ven cómo se aplica ese if, el condicional. Bueno, nos estaremos viendo en otra ocasión. Hasta la próxima.